Maseret Eruvin, la página Pei Gimel Amud Aleph. Empezamos una línea antes. Vimos en la Mishnah Chetzia la Bait Amenuga Vechetzi Chetzia Lifsolat Agvia. Vimos en la Mishnah que el pan que él habló Rabbi Yochanan ben Broka o Rabbi Shimon, ese pan, la mitad de él, medimos con él, la persona que entró a la casa que tiene Negaim, cuando se vuelve impuro, y mitad de eso es la medida que el que comió comida impura se vuelve pasul, que se vuelve como si estuviera él mismo impuro y no puede comer truma. Dice la Gemara, Tana, una braita, vechetzi, chetzi, chetzia, la mitad de ese pan que hablaron Rabbi Yochanan ben Broka o Rabbi Shimon en la Mishnah, letame tumat ojalin, es la medida que si la tiene una comida impura, ella pasa impuridad a otras comidas. Ahora, ¿cuánto es esa medida? Según Rabbi Yochanan ben Broka, dijimos que el pan que él habló de él, la conclusión fue que él habló de un pan hecho de un cuarto de cav, y dijimos en un cav hay 24 huevos, es decir, que en un cuarto de cav hay 6 huevos, la mitad es la medida de 3 huevos, la mitad de eso es el que come, que no puede comer trumá, es 1,5 de huevos, y la mitad de eso es 3/4 de huevo. Según Rabbi Shimon, la medida empezamos con 1/3 de cav y dividimos, entonces quiere decir que empezamos con 8 huevos, dividimos eso en 2, tenemos 4 huevos, en 2 tenemos 2 huevos y en 2 llegamos a tumat ojalin, es la medida de un huevo, el volumen de un huevo. Si hay comida en ese volumen y se volvió impuro, pasa impuridad a otras comidas, y eso es lo que en muchos lugares en la Gemara está mencionado, que beitza letame tumat ojalin, eso es según la opinión de Rabbi Shimon. Ahora pregunta la Gemara, Betana didan mai taime lo tani tumat ojalin, ¿por qué el Tana de la Mishnah de nosotros no mencionó también esa medida? Dice la Gemara, mishum de lo shavu shiurayu leadadei. Dice la Gemara, porque la medida de tumat ojalin, de la comida que causa impuridad, no es exactamente la mitad de la medida del que comió comida que se vuelve impuro para comer truma. De Tania, como podemos ver, está escrito en la braita, kama shiur chatzi pras, ¿cuánto es la medida de la mitad de un pras, de la mitad de la mitad? Quiere decir, el pras es la mitad del pan inicial que hablamos de él en la Mishnah, chatzi pras es la mitad de eso, quiere decir, ¿cuál es la medida de la comida que si la persona comió de esa comida cuando está impura, no puede comer truma? Entonces, primera opinión que trae la braita, shtei beitzin, chaser kimat divrei Rabbi Yehuda, 2 huevos que les falta un poquito. Ahora, 2 huevos es según la opinión de Rabbi Shimon. Entonces, Rabbi Yehuda opina como Rabbi Shimon y dice 2 huevos que les falta un poquito. Rabbi Yossi omer, shtei beitzin sohakot. Rabbi Yossi dice al revés, 2 huevos como Rabbi Shimon, pero dice sohakot, quiere decir que no están apretadas uno al otro, sino que se expanden un poquito, quiere decir un poquito más de 2 huevos. Y una opinión tercera, Shiel Rebi Shtei Beitzim Veod. Rebi también dijo que él midió las cantidades y vio que hay que coger 2 huevos y un poquito más. Pregunta ahora, ¿cuánto es ese poquito más? Kama Veod, Echad Me'esrim Bebeitza. Cada huevo de la medida hay que agregarle una parte dividido entre 20 del huevo. Entonces, también según Rebi es un poquito más de 2 huevos. Ahora, eso es con respecto el que come no puede comer truma. El que come algo que no está puro, no puede comer truma. Ve'ilu gabei tumat ojalin. Con respecto a la medida que trajo la braita, cuánta es la cantidad de comida que pasa impurezas a otras comidas. Tania, esa es una braita. Rabbi Natan y Rabbi Dosa amru, que beitza she'amru. También que beitza, según la medida de Rabbi Shimon, un huevo, pero que beitza she'amru, kamoa ujeklipata. Como ella con su cáscara. Y entonces eso resulta que es más que la mitad de lo que dijo Rabbi Yehuda o lo que dijo, más de la mitad de lo que dijo Rabbi Yehuda, porque Rabbi Yehuda dijo que hay que bajarle a los huevos un poquito, y es menos de lo que dijo Rabbi Yossi y de lo que dijo Rebi. Entonces vemos que no es exactamente la mitad de la medida del que comió comida impura y no puede comer truma. Jajamim omrim, kamoa belo klipata. Jajamim de la braita dicen que la medida de beitzá que pasa impuridad es como ella sin la cáscara, y entonces eso sale menos de todas las 3 opiniones que vimos con respecto al que come comida impura y no puede comer truma. Entonces vemos que
según ninguna opinión, sale exactamente la mitad. Por eso la Mishnah lo mencionó esa medida. Ahora dice la Gemara, Amar Afram bar Pope, Amar Rav Chizda Zo, la braita que mencionamos que nos dice cuánto es la medida para el que no puede comer truma. Zo divrei Rabbi Yehuda ve Rabbi Yossi. Eso según Rabbi Yehuda y según Rabbi Yossi, que dijimos que es como Rabbi Shimon. Aval Chachamim omrim que beitza umechza sochakot. Pero Chachamim opinan que la medida es 1,5 huevos sochakot, que sí que otras que no están apretados, sino es un poquito más de 1,5 huevos. Ahora, Uman Chachamim, ¿quién es aquel que opina 1,5 huevos? Rabbi Yohanan ben Broca. Eso según la opinión de Rabbi Yohanan ben Broca, como también hicimos la cuenta antes, que para él es así 1,5. Ahora, pregunta la Gemara, pshita, eso es obvio, podemos hacer la cuenta y llegar a esa medida. Dice la Gemara, sochakot atale ashmuinan. Lo que quiso decirnos Rafram bar Pope, nombre de Rav Chizda, es que no es 1,5 huevos exacto, sino sochakot, que es un poquito más. Y sigue la Gemara y cuenta, Kiata Ravdimi, cuando vino Ravdimi, Amar, contó, Shiger Bonius le mandó a Rebi, Modaya de Kundis. Modaya de Kundis es el nombre de una sea de mi Nausa, que viene de Nausa. Ahora, recordamos que una sea son 6 kabin y en cada cab hay 24 huevos, quiere decir que en una sea hay el volumen de 144 huevos. Ahora dice la Gemara, Rebi midió la sea que le mandaron, Matan veshvaes Rebi'in, y llegó a 217 huevos. Entonces, pregunta la Gemara, sea de hija, ¿esa sea de dónde es? Quiere decir, hay la sea que acabamos de mencionar de 144 huevos, así era en el desierto. Después en Jerusalén, la Yerushalmit le agregaron a la medida de sea una sexta parte. Entonces volvió más grande, la medida de sea es más grande, el volumen de ella es más grande. Después en Tzipori le agregaron a esa medida otra sexta parte. Entonces pregunta la Gemara, la medida de Rebi de 217, ¿según qué sea es? Y de Midbarit, 144 avia. Si es del desierto, son 144 huevos. Vei de Yerushalmi, si es la de Yerushalayim, que le agregaron la sexta parte, ¿cómo se agrega? Se divide la sea anterior en 5 y esa parte, la quinta parte, se le aumenta. Entonces, así se aumenta una sexta parte. Videyushalmit 173 avia. Entonces, son 173, que esa es la sea de Jerusalén. Ahora, esa sea no es exactamente 173, sino 172.8, pero la Gemara dice aproximadamente. Vei de Tziporit, 207 avian. La sea de Tzipori es agregarle una sexta parte a la de Jerusalén. También se divide en 5 y se agrega la misma parte. Llegamos a 207. Entonces, no llegamos a 217. Contesta la Gemara, Leolán de Tzipori. Siempre estamos hablando de la sea de Tzipori, la más grande. Aiti Halta Shadi Alayu. Dice la Gemara, estamos hablando que no le mandó solamente la sea como es, que es decir, 207 huevos, el volumen de 207 huevos, sino la sea con lo que hay que sacar de ella para hacer afrashat jalá. Y entonces llegamos a 217. Ahora, ¿cuánto hay que sacar de la cosecha para hacer afrashat jalá? Hay que sacar una parte de 24. Entonces, si dividimos 207 en 24, llegamos a 8.6 y eso hay que aumentarlo a los 207. Todavía no llegamos a 217. Pregunta al Gemara, Jalatá kama avian, tamni, ¿cuánto es la jalá? 8, más aproximadamente. Akati batzalei, de todos modos, todavía no hemos llegado a 217. Dice la Gemara, Ela, Aiti veodot de Rebi Shadi Alayu. Dice la Gemara, no, la jalá de verdad, no, él mandó una sea sin jalá, solo. Entonces habían mencionado que cuando Rebi midió el tamaño de una sea, él vio que no hay que medir con los huevos así como son, sino los huevos y agregarles un poquito más. Y dijimos que ese poquito más es 1 dividido entre 20 de cada huevo. Entonces, a eso es lo que tenemos que aumentar. A 207 lo dividimos en 20 y llegamos que hay que aumentar otros 10 huevos y un poquito más. El 7 dividido entre 20 es un poquito más. Y eso hay que aumentarlo a 207. Y entonces llegamos a 217 y un poquito más. Pregunta la Gemara, Yahi ave leitfei, es un poquito más de 217. Dice la Gemara, Keivan de lo ave que beitza lo hashiblei. Como no llega un huevo entero a 218, entonces no lo mencionó. Y así llegamos a 217.
Y trae la Gemara una braita, Tanu Rabanan, Se'a Yerushalmit, la Se'a, la medida de una Se'a en Jerusalén, Yetera al Midbarit Shtut, es más que la del desierto, en una sexta parte, como dijimos antes, se divide en 5 y esta parte se añade. Veshel Tziporit Yetera al Yerushalmit Shtut, la de Tzipori es una sexta parte más de la Se'a de Jerusalén. Nimtzet Shel Tziporit Yetera al Midbarit Shlish. Termina la braita diciendo que resulta entonces que la Se'a de Tzipori es una tercia parte más de la Se'a del Midbar, del desierto. Ahora hay que entender cómo se llega a ese tercio. Pregunta la Gemara, Shlish de Man, ¿a qué tercio se refirió la braita? Y leima Shlish de Midbarit, tal vez se refiere que la de la Se'a de Tzipori es un tercio más grande de la Se'a de Midbar. Cuando cogemos la Se'a del desierto, la dividimos en 3 y le añadamos esa parte, llegamos a la Se'a de Tzipori. Pregunta la Gemara, Mich de Shlish de Midbarit, Kama Avei, Arba'in Betamnia. ¿Cuánto es una tercera parte de la Se'a del desierto? Llegamos a 48 huevos, mientras que Veilu Odfa Shitin Betlat, mientras que de 144 a 207, que es la Se'a de Tzipori, tenemos 63 huevos más, que es más de los 48 que mencionamos. Entonces, no a ese tercio se refiere a la braita. Ve'ela Shlish de Yerushalmit. Tal vez se refiere que cogemos la tercera parte de la Se'a de Jerusalén, y esa es la cantidad que la Se'a de Tzipori es más grande que la Se'a del desierto. Dice, bueno, Shlish Dida Kama Ave, ¿cuánto es la tercera parte de la Se'a de Jerusalén? Hamshin Vetamnia, 58 Nejitilta, menos un tercio de un huevo. Y Vilu Utfa Shitin Vetlat, mientras que la Se'a de Tzipori es más grande que la del desierto, 63 huevos. Entonces todavía no, eso es el tercio. Ve'ela de Tzipori, tal vez se refiere que si cogemos la tercera parte de la Se'a de la Tzipori, esa es la cantidad que es más grande que la Se'a del desierto. Dice, Shlish Dida Kama Avei, Shiv'in Nachichada, 70 menos 1, quiere decir 69. Vilu Odfa Shishim Veshalosh Shitin Vetlat, mientras que la Se'a de Tzipori es solamente 63 huevos más grande que la del desierto. Entonces todavía no entendemos a qué tercio se refiere la braita. Dice la Gemara, el amar Rabbi Yirmiyah, aji que amar, así quiso decir la braita. Nimtzet Se'a shel Tzipori, yetera al Midbarit, la Se'a de Tzipori es más que la Midbarit, karov leshlish shela, aproximadamente más grande a un tercio de ella. Quiere decir, a la tercera parte de la Se'a de Tzipori. Dijimos que la Se'a de Tzipori es 207 y la tercera parte son 69, y la Se'a de Tzipori en general es más grande que la Se'a del desierto, 63. Entonces, un tercio de ella es cercamente hacer lo que la Se'a entera es más grande que la Se'a del desierto, la diferencia de 6 huevos. Ahora, Veshlish Shela, y la tercera parte de la Se'a de Tzipori, Karov le Mechza de Midbarit, es también cerca a ser la mitad de la Se'a del desierto. La Se'a del desierto son 144, dividido en 2 son 72, entonces 69 está cerca a los 72. Entonces eso quiso decir la braita, que un tercio de la Se'a de Tzipori es cerca a lo que ella en general es más grande que la de la Midbar, y es también cerca a la mitad de la Se'a del desierto. Así explicó Rabbi Yirmiyah. Matkif la Ravina le hace una pregunta. Mide Karov Tani, ¿acaso en la braita está escrito cerca y cerca? No está escrito la palabra cerca en la braita. Entonces explica Ravina de forma diferente. El amar Ravina, aji que amar, así quiso decir. Nimtzet Shlish Shel Tzipori, la tercera parte de la Se'a de Tzipori, Beveodiot Shel Rebi, cuando lo medimos con lo que dijo Rebi, que hay que agregarle a cada huevo una parte en 20, entonces llegamos a la medida de 217, Yetera al Mechza Shel Midbarit Shlish Beitza, que es decir, la tercera parte de 217 es más que la mitad de la Se'a del desierto en un tercio de huevo. ¿Cuánto es la mitad del desierto? 72.
¿Cuánto es la tercera parte de 217? Son 72 y un tercio. Entonces resulta que la tercera parte de la Seah de Tzipori, según como Revi dijo que son 217, es un tercio de huevo más grande que la mitad de la Seah del desierto. Y así explicamos la práctica. Y hasta aquí Peigime la Mutale.